Escuchemos el testimonio de pacientes y sus familiares sobre su lucha por huir del caos en la mente. Caos en la mente. Esto que nosotros llamamos esquizofrenia no compete exclusivamente al sistema nervioso central humano. Parece obligatorio. Si se es humano, se debe cargar con la predisposición a desarrollar esquizofrenia. Se oyen voces que quizás son los propios pensamientos. Aun cuando sea intolerable tener pensamientos sobre matar a su madre, aún así están allí. Es un hombre, dice que él es el diablo, que yo seré parte de su iglesia, que le ayudaré a conseguir lo que él desea. Voces internas. Esquizofrenia. Uno de cada 10 estadounidenses desarrollará esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que ataca nuestra facultad de convivir con los demás y comunicar pensamientos normales. El término es griego y etimológicamente significa brecha entre mente y espíritu. Algunos pacientes creen que tienen poderes sobrehumanos. Otros están convencidos de que sus mentes son controladas por pensamientos externos que fueron implantados de algún modo en sus cabezas. Los trastornos de percepción son comunes. Algunos implican complejas alucinaciones visuales. Otros pacientes oyen voces imaginarias que emiten órdenes sobre cómo actuar. El dolor es extraordinario. No hay palabras para poder describirlo. Kathy Penny creció en el condado de Riverside, al sur de California. De niña, las voces internas de la esquizofrenia comenzaron a poner a prueba su deseo de vivir. En realidad tuve pensamientos suicidas desde los 8 años. Y tuve varios impulsos suicidas a medida que crecía. Gracias a Dios se iban. No se quedaba mucho tiempo, pero a los 17 se instalaron. Yo no sabía qué hacer, qué podía hacer. Atormentada por ataques psicóticos en la adolescencia, Kathy se volvió obsesiva con la comida y la dieta. Comencé a obsesionarme profundamente con la comida, porque era algo que podía controlar. Sentía que no tenía ningún control sobre todo lo demás. Se doblaba como una mujer de 95 años, arrastraba sus pies. Fue el peor momento de mi vida. Era tan irreal e intolerable. Oír voces al principio. Y oía voces sobre suicidarme y matar a mi madre, matar a mi hermana. Y para una buena católica, eso no estaba bien. Es imposible describir el infierno de las alucinaciones auditivas, porque uno quiere huir, pero una parte de uno sabe que está sucediendo y otra parte sabe que nadie puede sacarlo de allí. Ni siquiera uno mismo puede hacerlo. A veces veía imágenes del rostro de mi hermana o de mi madre. Oía voces que me decían que las matara. Era como si alguien estuviera susurrando en mis oídos. Irónicamente, sin embargo, había una parte ínfima de mí que sabía que eso provenía de mi interior, pero uno lo niega porque es aterrador. Admitir que eso proviene de la mente no se lo puede admitir porque es una locura. Es una locura.
Con el desarrollo del diagnóstico por imágenes, se comenzó a localizar en qué parte del cerebro se aloja la esquizofrenia. Están comprometidas varias zonas que son las que nos separan de los simios, las regiones del córtex asociadas con el lenguaje y la razón. También se ve afectado el sistema límbico, la parte primitiva del cerebro asociada con la emoción. Puede ser que el desequilibrio hormonal o los problemas de comunicación entre ciertos centros hagan que un paciente confunda sus pensamientos con voces externas. Usted tiene un pensamiento. Y también tiene la experiencia de mi voz. En ningún momento pone en duda si era la voz de Bill o mi pensamiento. Existe un límite, un muro absolutamente infranqueable. Sé que es mi pensamiento y sé que es la voz de Bill. No existe superposición alguna. Sin embargo, imagine si la existiera. No podría decir si era mi pensamiento o la voz de otra persona. Si estos dos fueran completamente intercambiables, tendría muchos problemas para saber qué sucede. Bill Worsham se especializa en el tratamiento de la esquizofrenia en el Hospital de Veteranos de Los Ángeles. El equipo de Worsham encontró una gran variedad de síntomas. Uno de ellos es la imposibilidad del esquizofrénico de juzgar el estado de ánimo de otras personas. Imagine que no puede establecer la diferencia entre alguien que tuvo una actitud seductora con usted en un bar cualquiera y alguien que tiene una actitud hostil en una autopista cualquiera, como todos tenemos en Los Ángeles. Que esas dos experiencias interpersonales sean completamente indistinguibles. Antes que nada, intentará evitar todas las situaciones posibles. Cuando algo es desconocido, creo que es peligroso y hostil. Voy a creer que estas personas pretenden hacerme daño. Es razonable, es racional, es apropiado dado los déficits asociados con la enfermedad. No se puede saber cuál es el estado mental de otra persona. Los delirios y los pensamientos paranoicos son dos síntomas clásicos comunes a los esquizofrénicos. En la Universidad de California en Los Ángeles, el colega de Worsham, Dr. Joseph Ventura, entrevista a pacientes esquizofrénicos para las investigaciones en curso. Sí, así es. Andy Parlow fue alguna vez un paisajista que manejaba con éxito su propio negocio en la región de Los Ángeles. Atacado por la esquizofrenia hace 14 años, sus síntomas paranoicos le costaron su carrera. Tenía la sensación de que me estaban observando mientras trabajaba. Algunas personas me seguían, tomaban evidencia fotográfica, usaban micrófonos de largo alcance. Ellos hurgaban en cada aspecto de mi vida y luego editaban todo eso y lo presentaban en mi contra. A diferencia de Andy Parlow, Gene Foster luchó contra la esquizofrenia durante toda su vida de adulto. No se me detectó ni diagnosticó nada hasta 1980, cuando tenía 19 años. Tenía como temor de la gente sentimientos incontrolables dentro de mi cuerpo. Gene sigue experimentando fuertes delirios esquizofrénicos, algunos relacionados con la religión. Estaba caminando en una iglesia y vi a ese hombre con una aureola en su cabeza. Dijo que lo lamentaba por mí y entonces dijo: me gustaría ayudarte a que llegaras a Dios. Me bendijo en la frente para alejar a los demonios y me dio un trozo de pan que partió y una pequeña copa de vino y dijo: te bendigo, hijo mío. Luego dio la vuelta y se fue. Eso duró, diría, unos 5 minutos. Solo desapareció. Es bastante
posible, bastante normal para una persona devota sentir que oye la voz de Dios, que le habla o que le proporciona cierta guía. En la esquizofrenia lo que sucede a menudo es que la persona siente la influencia de Dios o escucha la voz de Dios durante todo el día y eso continúa con el correr de los días, semanas, meses e incluso años. Mientras el nivel de mejoría puede variar considerablemente, pacientes como Jean y Andy vieron sus síntomas disminuir gracias a fuertes medicaciones. Casi todos los medicamentos antipsicóticos funcionan a escala microscópica en la sinapsis o brechas que separan las células cerebrales. Aquí regulan la actividad de una sustancia natural llamada dopamina, una hormona relacionada con los síntomas de esquizofrenia. Aunque indispensables, estos medicamentos presentan el principal desafío para los psiquiatras. Con Mensana en Discovery Health. Los medicamentos antipsicóticos implican cierto riesgo. Los efectos colaterales pueden debilitar el sistema inmunológico o bloquear las acciones de medicamentos que controlan la hipertensión arterial. Prescribir el medicamento adecuado es la misión primordial de Bill Worsham y sus colaboradores. Vamos, Irene, mejor busquemos al doctor Worsham. Muy bien. Oírlo de los pacientes mismos es el mejor modo de juzgar la efectividad y los efectos colaterales de los medicamentos. Estamos listas. Bien, comencemos. Cuanto más rápido se halle una droga que se adecue al paciente, más rápido el paciente recuperará una conducta más normal. Hola, Bill. ¿Por qué no te sientas al lado de Frank? Buenos días, Frank. Hace semanas que Worsham busca un fármaco que no cause en David efectos colaterales como dificultad al hablar. ¿Crees que fue mejor? ¿La concentración fue mejor con el medicamento anterior que con la risperidona? El medicamento anterior fue mejor que cualquier otra cosa que yo haya tomado. ¿Entonces? Pero no podrías haber participado en esta charla con ese medicamento. Primeramente, cuando cambiamos la medicación, estabas realmente enfadado conmigo por cambiarla. Yo no diría enfadado, yo protesté con vehemencia. Estoy de acuerdo que protestaste con vehemencia, es verdad, pero duró mucho tiempo. Entonces, tu experiencia demuestra que no está bien. ¿Puedes señalar algún efecto colateral de la risperidona que no te guste? Dificultad en el habla. Mientras la medicación de David mejoró su concentración, sigue sufriendo pensamientos paranoicos. Era como una secretaria, pero obviamente me conocía de antes de entrar al edificio. ¿Cómo puedes decirlo? Bien, por el rostro. Veía que emplearía métodos psiquiátricos para someterme a través de la radio y de la fuerza. ¿Dices que ella hizo eso? Ella y sus amigos. Debió ser una niña por entonces. Precisamente. Entonces, esa niña de 8 o 9 años hizo eso, ¿te sometió físicamente a través de la radio? Sí, una de bolsillo, controlada por el doctor William Quinlan, que se estaba comunicando desde Bakersfield. Mis esfuerzos eran intentos por acercarme lo más posible. Si está en un espacio de delirio, entonces quiero estar en ese espacio de delirio. Si está en un espacio de alucinación, quiero estar allí. Quiero averiguar cómo es el mundo desde su perspectiva. No solo los pacientes sufren los síntomas de la esquizofrenia, sino que también sienten la depresión y el dolor de saber que nunca tendrán una vida normal. No creo que sea uno de los pocos afortunados que pueden volver a su empleo. Quizás no en el mismo sector. Y si no son tratados, los esquizofrénicos enfrentan un riesgo mayor de suicidio que la población normal. El 10% de los que padecen esquizofrenia en la primera década de su enfermedad cometerán suicidio. Esto representa un riesgo relativo de 10 a 20 veces mayor que sus pares no esquizofrénicos. En cada neurona, las hormonas cerebrales se dirigen rápidamente a la sinapsis por pasadizos llamados axones. A esta escala microscópica, los modelos computarizados permiten a los investigadores imaginar cómo la esquizofrenia afecta al cerebro. Pero nuevas y poderosas herramientas de diagnóstico por imágenes posibilitan ver las anomalías del cerebro en una escala mucho más amplia.
La resonancia magnética emplea potentes campos magnéticos para visualizar la estructura del cerebro. Algunos pacientes creen que tienen poderes sobrehumanos. Otros están convencidos de que sus mentes son controladas por pensamientos externos que fueron implantados de algún modo en sus cabezas. Los trastornos de percepción estadounidenses desarrollará esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que ataca nuestra facultad de convivir con los demás y comunicar pensamientos normales. El término es griego y etimológicamente significa brecha entre mente y espíritu. Escuchemos el testimonio de pacientes y sus familiares sobre su lucha por huir del caos en la mente. Caos en la mente. Esto que nosotros llamamos esquizofrenia no compete exclusivamente al sistema nervioso central humano. Parece obligatorio. Si se es humano, se debe cargar con la predisposición a desarrollar esquizofrenia. Se oyen voces que quizás son los propios pensamientos. Aun cuando sea intolerable tener pensamientos sobre matar a su madre, aún así están allí. Es un hombre, dice que él es el diablo, que yo seré parte de su iglesia, que le ayudaré a conseguir lo que él desea. Voces internas. Esquizofrenia. Uno de cada 10